La semana pasada, mis hermanos, iniciamos a ver la primera carta del apóstol Pedro. Hasta ahora hemos visto hasta el versículo 4 del capítulo 1. La última vez estuvimos viendo cómo Dios en su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa realidad habla no solamente de que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también nos dio una esperanza, una herencia hacia la cual aguardamos en la gloria celestial. Ahora, ¿qué pasa mientras llegamos a ese tiempo? ¿Qué pasa entre el presente que estábamos viviendo como creyentes salvos y el futuro que nos aguarda? ¿Cómo Dios obra en el creyente en este tiempo? El versículo 5 nos apunta hacia eso. Nos dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este versículo enfatiza en varios puntos relevantes para cada creyente. Número 1, nos hace ver que hay un aspecto de nuestra salvación que todavía no ha sido manifestado. Dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el momento los creyentes somos salvos, nuestra salvación fue completada por Jesucristo en la cruz. Ahora hay un aspecto de nuestra salvación que es lo que se llama la glorificación, que será manifestado cuando partamos de esta tierra o cuando nuestro Rey y Salvador Jesucristo regrese a la tierra. Ese es el aspecto al cual Pedro se está refiriendo aquí en la última parte del versículo 5. Cuando dice la salvación que está preparada para ser manifestada. El otro aspecto que este versículo 5 nos hace mirar es la batalla que tú y yo experimentaremos mientras estemos en la tierra. Si tenemos la necesidad de, como él dice al inicio del versículo 5, de ser guardados, es porque hay una batalla que el creyente va a pelear. Entre ahora y esa salvación que será manifestada, la glorificación, los creyentes estaremos experimentando peligros espirituales que acecharán contra nosotros. El mismo apóstol Pedro más adelante en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 habla de eso, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una batalla que es espiritual y no física que tú y yo estaremos luchando durante todo el tiempo que estemos en esta tierra. Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12 advirtió en cuanto a esto cuando dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es una realidad, mi hermano, que tú y yo estamos experimentando entre lo que se nos ha revelado de la salvación en el momento hacia el aspecto de la glorificación que será revelado en los días postreros. Ahora, en medio de esa batalla que experimentaremos espiritual contra el maligno, este versículo 5 nos apunta a que no estamos solos, somos guardados por el poder de Dios. En medio de la batalla espiritual somos guardados por el todopoderoso Dios. No estamos solos en esta batalla, sino que Dios nos protege a través de toda esta batalla. Y mira el medio que Dios utiliza para protegernos. Él dice aquí, el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poderoso Dios nos guarda mediante la fe. Esto porque lo principal que el enemigo busca atacar en nosotros es nuestra fe para que dejemos de creer en Dios y su palabra. Recordemos que la fe, según la misma palabra de Dios, viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos nutre para que estemos firmes en la fe a la cual hemos sido llamados. Por eso, como el autor de Hebreos exhorta, debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la mayor fortaleza que Dios nos da y es la mayor fortaleza que tú y yo debemos ejercitar. Mientras más el enemigo nos debilita en la fe, menos confiamos en el Dios todopoderoso que nos guarda.
Así que mi hermano, mi exhortación para cada uno de nosotros hoy es que podamos creer en la promesa que este versículo 5 nos da, de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para aguardar, para alcanzar la salvación que será preparada, la glorificación. El Señor nos guarda entre el presente y futuro, y por lo tanto necesitamos estar firmes en la fe, estando apegados y siendo obedientes a esa poderosa palabra de Dios. El Señor te bendiga y te invito a que oremos juntos hoy. Grande Dios, gracias porque en medio de las luchas que tenemos, siendo débiles y insuficientes, tú nos guardas y nos proteges para que podamos salir victoriosos. Nuestra victoria espiritual no descansa en nosotros mismos, sino que descansa totalmente en ti. Te alabamos por eso y nos centramos en eso hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.